Muy buen, muy buen día, amigas y amigas de Visión Cro. MX. Soy su servidor Vicente Pérez, director general del portal de Querétaro. De- tenemos el gusto de saludar al profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal de Antorcha Campesina en el estado de Querétaro, que tiene que hacerle un anuncio a todas y a todos los queretanos en cuanto a temas de interés. Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal de Antorcha Campesina en el estado de Querétaro, una organización responsable, una organización que siempre busca no solamente el bienestar de sus agremiados, sino del pueblo en general, pues que haga las siguientes precisiones y denuncias y un mensaje importante. Profesor, muy buen día, muchas gracias por este espacio. Al contrario, Vicente, muchas gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a los compañeros antorchistas del estado de Querétaro y a la población en general. Eh, desde hace algunos días comentamos nosotros en una rueda de prensa que hicimos aquí en el centro de la capital, eh, para comentar que año con año hemos venido nosotros entregando nuestro pliego petitorio de las distintas colonias y comunidades de los municipios del estado que engloban a las demandas, las necesidades más importantes de la gente que está agremiada a nuestro movimiento, pero que también incluye a otras muchas personas, a otras muchas familias del estado de Querétaro que tienen exactamente las mismas necesidades, pero que desafortunadamente las autoridades en los distintos municipios y en el gobierno del estado pues han venido haciendo caso omiso, apostándole sobre todo, y esta parte me interesa mucho destacarla, apostándole al desgaste, a la división entre los distintos grupos organizados y entre los queretanos en general, porque esa es una táctica, ¿verdad? Ese es un mecanismo que utilizan generalmente las autoridades para deshacerse de sus compromisos y no cumplirle a la población lo que por ley establece, pero también los compromisos que hacen durante sus campañas políticas cuando tienen aspiraciones a ocupar un puesto de gobierno importante. Esa vez quiero detenerme un poco, Vicente, porque entre las demandas importantes que yo destaco se encuentran, por ejemplo, las del municipio de Corregidora. Corregidora se supone que es un municipio el más importante del estado porque es gobernado por el Partido Acción Nacional desde hace muchos años y es un estado a nivel nacional considerado, perdón, es un municipio considerado a nivel nacional como uno de los municipios con mayor desarrollo, tanto económico como social. Pero demandas importantes como agua potable o como drenaje para la colonia Benito Juárez, eh, los servicios públicos para la colonia Altos del Pueblito, como por ejemplo los caminos que son terriblemente feos, las calles de manera muy especial en la región, en la zona, en la delegación de la Negreta, pero además en todo el municipio de Corregidora. Solamente escapa a ello el centro del municipio. Y sí hacen obras importantes, pero en aquellos fraccionamientos, en aquellas colonias fifís, por llamarlo de alguna manera, en donde el señor presidente, los presidentes municipales se sienten pues muy contentos, ¿verdad? Con el desarrollo que generan en esas zonas importantes. Pero igual que Corregidora, está Querétaro, igual que Querétaro está también el municipio del Marqués, el municipio de Colón, el municipio de, por ejemplo, Pinal de Amoles, en donde el gobierno del estado se comprometió a hacer algunas obras, como por ejemplo un narcotecho para la, para la población de Puerto Colorado,
como por ejemplo la construcción de un pavimento para la comunidad de El Saus en el municipio de Peñamiller, como por ejemplo las obras importantes de agua potable para los pueblos del municipio de Cadereyta de Montes, como por ejemplo el agua potable para la comunidad del Suspiro y el Limón en la delegación del Doctor, como por ejemplo en pavimento que se comprometió a hacer el gobierno del estado en Bollecito, municipio también de Cadereyta de Montes, el apoyo para el pavimento del camino en otras comunidades más de este municipio importante, etcétera. O sea, son el pavimento de los caminos, por ejemplo, para las comunidades de la Sierra Gorda. Me refiero en este caso para Ojo de Agua, Guayabos, La Arena, Jalpan, etcétera. Por ejemplo, la falta de regularización de asentamientos en la capital del estado, en Querétaro y en Corregidora, etcétera. O sea, son muchas las necesidades, muchas las demandas que se le han venido planteando año con año antes de que concluya cada uno de los periodos de gobierno. Sin embargo, el gobierno del estado simplemente no hace absolutamente nada. Hemos tenido muchas mesas de trabajo, muchas reuniones, tanto con el secretario como con el subsecretario y con los distintos secretarios de cada una de las dependencias, pero nomás no hay avances. Obviamente que la gente, nuestros compañeros y la población queretana en general se preocupa, pues porque ya va a terminar un periodo más de gobierno, ¿verdad? Y la gente sigue padeciendo exactamente las mismas y otras necesidades más. Por ejemplo, algunas que se han agregado, en donde me parece interesante comentar, nuestros compañeros de Amascal en el municipio del Marqués, eh, simplemente fueron engañados por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, en el sentido de que como ellos sufrieron un accidente, pues que iban a ser indemnizados y esta es la hora en que todavía el proceso legal, el proceso jurídico en contra de la aseguradora para que los indemnicen no se ha hecho. En fin, una serie de temas, una serie de asuntos que simplemente al gobierno del estado le da lo mismo. Campañas van, campañas vienen, presidentes municipales y funcionarios estatales entran y salen y la población sigue exactamente igual. Si bien es cierto que en el estado de Querétaro existe producción, generación de riqueza, pero la riqueza se concentra solamente en los grandes empresarios, muchos de los cuales, por cierto, ocupan puestos importantes en el gobierno del estado. De manera que los únicos que ganan aquí son los empresarios y los funcionarios municipales o estatales, mientras la población sigue exactamente igual, padeciendo las mismas dificultades, sufriendo los mismos problemas, sin que las autoridades se conmuevan. Y sí, cuando hay movimientos importantes como el nuestro, que exigen, digamos que después de muchas solicitudes, que exigen que estos problemas se resuelvan, pues simplemente los gobiernos le apuestan, ¿verdad?, a la división de los grupos organizados, tanto de colonos como de campesinos. Quiero destacar también en esta ocasión, Vicente, que después de muchos años de estar solicitando, digamos, la regularización de una escuela preparatoria en el municipio de Corregidora, pues simplemente no se toma en cuenta, simplemente no se hace absolutamente nada, se va pateando el bote, el tiempo va transcurriendo, termina un periodo de gobierno, empieza el otro y las necesidades siguen siendo exactamente las mismas. Por eso estamos haciendo una serie de actividades de denuncia en todos los municipios del estado, hasta en los lugares más apartados, en la capital, en San Juan del Río, en el Marqués, en Colón, en Tolimán, de manera muy especial en Corregidora
y en todos los municipios porque nos interesa que la población conozca, sepa, que esté enterada de que si hay manifestaciones, si la gente tiene que salir a las calles, se debe única y exclusivamente pues, a la falta de atención y respuesta de parte de las autoridades. Ya iniciamos una serie de, ya iniciamos una campaña, ¿verdad?, de difusión en todos los municipios. Dentro de pocos días haremos otras más como parte de un plan informativo y esperamos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto, porque nosotros no andamos buscando con quién pelear, lo que necesitamos es que se atiendan y que se resuelvan las peticiones de la población antorchista y no antorchista, de los queretanos en general. Los queretanos pues a la presente administración estatal y a las administraciones municipales les piden, les exigen solución a sus necesidades. ¿Sí? Maestro, por ejemplo, ¿cuáles serían, yo sé que todas las obras, las demandas ciudadanas son urgentes? ¿Cuáles son, digamos, las principales, las que ya por el tiempo, por la urgencia, por el apremio o la desesperación de la gente, cuáles serían las obras, acciones que más son las primeras que deberían atacarse en este sentido? Las que tienen que ver con educación, obviamente. O sea, me refiero a la clave de centro de trabajo de la escuela preparatoria de Corregidora. Me refiero a la necesidad de que AMEC y el gobierno le resuelvan a un grupo importante de compañeros transportistas que tienen más de 20 años esperando ser regularizados para que no sean sancionados por las autoridades de la AMEC. Porque obviamente, si es cierto, son irregulares, pero porque nunca el gobierno ha atendido sus peticiones, ¿verdad? Sus solicitudes, mientras por el otro lado, sí les da concesiones a sus cuates, a sus amigos, a su gente cercana, que ni siquiera se dedican al transporte público, al servicio de transporte público. Van dos. Pero también en Corregidora. En Corregidora hay asentamientos que no tienen agua, luz, drenaje, no tienen pavimento de calle, no tienen absolutamente nada. Y yo mencionaba el caso de manera muy particular de la colonia Benito Juárez y de la colonia Altos del Pueblito, pero todas las colonias de la Negreta están por la calle de la Amargura. No tienen pavimento de calles. Por ejemplo, también está la regularización de asentamientos aquí en Querétaro. Me refiero de manera muy particular a la colonia, a las colonias, por ejemplo, San Ángel, que están aquí en San José el Alto, al fraccionamiento San Miguel, que no tiene agua potable. Quiero de manera también importante destacar, mientras la CEA está cobrando arriba de 40,000 pesos, 43,000 pesos por contratos de agua potable, la gente sigue padeciendo de este importante servicio. Me refiero también al agua potable de los compañeros de Maconí, dicen. Esa es una obra importantísima. Sí, sí es cierto. El gobierno hizo, digamos, simuló que les resolvió algunas de las comunidades de la zona de Maconí, pero no solamente Maconí, de otras delegaciones como el Doctor, que no tienen agua potable. Nuestros compañeros de Tolimán en la parte alta no tienen agua, cada mes les llega agua potable, etcétera. Los caminos en Jalpan, Vicente, son muchas las necesidades, pero te enumero las más importantes como tú me preguntabas. Sí. Maestro, creo que es importante recalcar de que el movimiento antorchista no es un movimiento local, no es un movimiento estatal, sino es un movimiento nacional con más de 50 años de existencia. 51 años, exactamente. 51 años, gracias por corregirme, maestro. 51 años, y obviamente pues ahí actúan pues como un respaldo, o sea, cuando las demandas pues obviamente vienen con un respaldo nacional. En este sentido, bueno, ¿cuál es la postura o cuál es el sentir de la dirigencia nacional
encabezada por el maestro Aquiles Córdoba Moral, sobre esta ausencia que no es solamente un tema en Querétaro, sino en todos los estados. ¿Cuál es la postura en este particular? Bueno, mira, nosotros, Vicente, ciertamente existimos como organización en los 32 estados de la República. Y como una sola organización, hay preocupación por los temas que no se resuelven en Querétaro, como hay igualmente preocupación por los temas que no se resuelven en Hidalgo, o en Chiapas, o en Baja California, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en Veracruz, etcétera. Pero también estamos organizados, nuestra estructura es también regional, nacional, pero también regional. Nosotros pertenecemos al Regional Centro 1, integrado por 5 estados, además de Querétaro, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. De tal manera que, de no haber una respuesta positiva de parte del gobierno estatal, pues entonces nuestros compañeros que también están pendientes de lo que pasa en este estado, como también estamos pendientes de lo que pasa en los otros 4 estatales, pues entonces habrá una lucha estatal, pero también regional, y de no haber una respuesta positiva, pues entonces se sumarán el resto de los estados de la República. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un solo movimiento, una sola organización y luchamos por las necesidades de todos los mexicanos. Y por último, maestro, además, ¿qué mensaje le da a las y los queretanos en estas demandas, en el entendido de que ustedes están agotando todas las instancias, no solamente legales, no de las formas, sino también hasta las humanas, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué mensaje le da a todas y todos los queretanos sobre estas luchas que vienen? Bueno, primero que nada, comentar que en muchos casos, por ejemplo en Corregidora, a nuestros compañeros los están incitando, les están diciendo, están buscando mecanismos para dividirnos, para fraccionarnos, porque, repito, a esto le apuestan todas las autoridades, tanto municipales como estatales. El gobierno de Querétaro, de manera especial, además de negarse a resolver las peticiones, busca formas de desanimar, de desalentar a nuestros compañeros antorchistas, como lo ha hecho con todas las organizaciones. Pero nosotros tenemos una experiencia particularmente aquí en Querétaro. Quisieron desbaratar a nuestra organización hace ya algunos años, varios años, y lo único que hicieron fue fortalecer a nuestro movimiento. Quisieron desaparecerlo del país y del estado, pues simplemente no pudieron, y este es mi comentario que yo hago para demostrarle, para incitar, para invitar, mejor dicho, a nuestros compañeros antorchistas a que no caigamos en esta trampa, a que nuestra unidad, nuestro poder de organización es lo que nos tiene que sacar adelante, y lo hemos demostrado y así lo tenemos que hacer. Entonces, que no caigamos en el juego, que no caigamos en la trampa del gobierno que nos quiere dividir en Corregidora y en todos los municipios del estado. Tenemos que continuar con nuestra lucha, tenemos que continuar con nuestras denuncias, porque la ley nos permite el derecho de organización y la ley establece también que los gobiernos están obligados a resolver la problemática de la gente. De tal manera que yo los invito a que nos sigamos uniendo más en lugar de dividirnos, que no caigamos en el juego, y a los queretanos en general a que se sumen también, porque los que tenemos problemas, los que padecemos las dificultades, no son solamente los antorchistas, toda la población pobre en general es víctima de la manipulación y del engaño de los políticos vivos, que mientras ellos se empoderan, mientras ellos se enriquecen, la población sigue cada vez más pobre. Por eso mi invitación a los antorchistas, pero a los queretanos en general. ¿Algo más que desee agregar, maestro?
Agradecerte a ti, Vicente, por la oportunidad y por el espacio que nos brindas para dirigirnos a los antorchistas, pero a todos los queretanos en general. Muchas más grandes, maestro. Soy su servidor Vicente Pérez, transmitiendo totalmente vivo aquí desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en el emblemático Plaza de Armas y aquí en el restaurante Más Café. Valga el comercial. Muchas gracias, maestro. Gracias.